Tu pueblo, y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a tu voluntad, tu llorar va a ser en vano, si el bien y tu listo no está. Búscale. No desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. ¿Cuántos pueden decir que usted vive mejor con Cristo en su vida? Creemos que tenemos un Dios vivo, poderoso y lleno de amor. Dime lo que te detiene para entregar tu vida a Dios. Lo que sea, Él lo entiende, porque Él vive y fue humano también. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Sí, búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá. Te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga mucho en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 9 y el versículo 28. Ayer yo hablé de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hoy yo voy a hablar sobre las dos fases, las dos etapas de la segunda venida del Señor Jesucristo. Primero, Él vendrá para buscar a su iglesia, ahora. Segundo, regresará después de la gran tribulación, antes del juicio de las naciones, antes de empezar el milenio, para destruir a los enemigos de Israel en la batalla del Armagedón. Entonces hay dos etapas de la segunda venida de Cristo. No son dos o tres venidas, son dos venidas. Viene ahora y viene después. No son consideradas dos o tres, pero se consideran dos etapas de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9 y el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, antes de la gran tribulación, ahora, para llevar, antes de la gran tribulación, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, no para nos salvar, no para nos redimir, ya nos redimió en la cruz, pero para salvar o para arrebatar o para llevar a los que en Él esperan. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te alabamos y bendecimos tu grandioso nombre en esta noche. Te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad en nuestros corazones. Te agradecemos por esa novena conferencia, Señor, las dos etapas de la venida de Cristo. Y te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad
Y nos humillamos delante de tu presencia, delante de una sabiduría tan grande, Señor, que es tu nombre, Jehová God. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables. Amén, Señor. Podéis sentar, por favor. Hay 5 palabras griegas que se pueden denominar la segunda venida del Señor Jesucristo. La primera de ellas es optomai. Esa palabra griega optomai quiere decir aparecer, aparecer. El versículo que hemos leído dice, aparecerá por segunda vez, optomai, Él aparecerá por segunda vez, no en relación al pecado, pero para salvar a los que en Él le esperan, para arrebatar la iglesia. Optomai, Él vendrá, Él aparecerá, Él vendrá para llevar su iglesia. La segunda palabra se llama erkomai, erkomai, que es venir. Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Cuando si yo voy a regresar, voy a venir. Erkomai, Él vendrá. Hechos 1:11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá, como vosotros le habéis visto ir al cielo. Él vendrá. Erkomai, vendrá. Segundo Tesalonicenses 1:10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Él vendrá otra vez. Erkomai, venir. Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles. Él vendrá con sus ángeles. Apocalipsis 1:7. He aquí que Él viene en las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y los linajes de la tierra se lamentarán. Él vendrá, erkomai, venir. Él vendrá. La tercera palabra en el griego usada para definir la venida del Señor Jesucristo es epifaino, o la epifanía, que es aparecer. Él aparecerá. 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula, ni represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Él aparecerá, epifanía. 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz a la vida, a la inmortalidad, el Evangelio. Epifanía, aparecerá. 2 Timoteo 4:1, te encaro delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Su manifestación. Él se manifestará, aparecerá. Epifanía. 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos que aman su venida. Su venida. Y le aparecerá. La tercera palabra usada en el griego para la segunda venida del Señor Jesucristo es apocalipsis, que es descorriendo el velo. Es conocida como revelación o apocalipsis. Apocalipsis, descorriendo el velo, la revelación, apareciendo, veniendo. 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Apocalipsis, Él se manifestará, aparecerá, abrirá el velo, la revelación. 1 Pedro 1:7, para que sea sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual aunque pereciendo se prueba con el fuego, sea hallado alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifiesto, o cuando Él sea manifestado. Apocalipsis, Él será manifestado. 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis, manifestación. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Manifestará, irá a descorrer el velo, revelación, apocalipsis. Y la quinta y última palabra usada para la segunda venida del Señor Jesucristo es parousia o parousia,
o paroxia en el griego, que es presencia, traducida venida en español. 1 Tesalonicenses 2:19. Pero cada uno en su debido orden. Cristo aparecerá primero, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Tesalonicenses 2:19. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo? ¿O corona de que me gloríe? Decía Pablo. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Paroxia, venida. 1 Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, a la venida y la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Paroxia, venida. 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que hemos quedado, decía Pablo. Él pensaba que él iba a subir en el arrebatamiento de la iglesia en su tiempo. Pero ya pasó 2000 años, él nos ganó porque está allá arriba. 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 1. Y el mismo Dios os santifique en todo. 1 Tesalonicenses 5:23. En todo, cuerpo, alma y espíritu, sea guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso es en la segunda etapa de la venida de Cristo. Después de la gran tribulación, Él destruirá el inicuo, el anticristo, con el soplo de su boca. Santiago 5:7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida, paroxia, la venida del Señor Jesucristo. Tened paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones para la venida del Señor Jesucristo que se acerca. Eso es paroxia. Esas son las 5 palabras en el griego para denotar, para hablar sobre la venida del Señor Jesucristo. Hay 5 nombres para la venida de Cristo a la tierra. No solamente las 5 palabras, pero hay 5 nombres. Abra su Biblia en Hechos capítulo 3 y versículos 19. La primera es los tiempos de refrigerio de parte del Señor. Hechos capítulo 3 y el versículo 19. Los tiempos de refrigerio de parte del Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que antes os fue anunciado, envía para venir, para buscar en tiempos de refrigerio. Segundo, es dicho de los tiempos de la restauración de todo. Hechos capítulo 3 y el versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Restauración de todas las cosas. Tercero, es llamada la bienaventurada esperanza para los salvos. Tito, capítulo 2 y el versículo 13. Tito, capítulo 2 y el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuarto, es llamada la aparición gloriosa del gran Dios. La aparición gloriosa. Mire bien el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación del gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es Dios. Él es Dios. Y la quinta es llamada el día del Señor. Segundo Tesalonicenses capítulo 5. Y el primero Tesalonicenses, segundo Tesalonicenses 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido, hasta el día del Señor. Segundo Tesalonicenses 2:2, primero Tesalonicenses 5:23, hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Mantened vuestro cuerpo, alma y espíritu irreprensible para la salvación. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida del Señor Jesucristo? Primero, para confirmar la salvación a aquellos que creyeron en Él. Hebreos 9:28. Y vendrá otra vez, no con relación al pecado, pero para llevar a aquellos que esperaron la salvación en Él.
Segundo, para traer descanso a los atribulados. Segundo Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder. Tercero, para vengarse a los que rechazaron el Evangelio. Segundo Tesalonicenses 1:8. Y vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuarto, vendrá para ser glorificado por sus santos. Segundo Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ser admirado. Él será admirado en aquel día, en la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por la iglesia, por ti y por mí. Quinto, vendrá para juzgar a las naciones. Mateo 25:31. Vendrá para juzgar a las naciones después de la gran tribulación. Mateo 25, el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga de su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Este es el juicio de las naciones en el valle de Josafat, después que él destruya a los enemigos de Israel y el monte de los olivos se transforme en dos. Él vendrá en sexto para manifestar las intenciones del corazón del hombre. 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 5. 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Séptimo, vendrá para descubrir las cosas ocultas en que nosotros hemos hecho en el cuerpo, el mismo versículo, 1 Corintios 4:5. Octavo, vendrá para llevarnos con él. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Y descenderá con sus ángeles, y habrá alarido con voz de arcángel y de trompeta. Los muertos primero resucitarán en Cristo, y nosotros que estuviéramos estado vivos, decía Pablo, subiremos para nos encontrarnos con él en las nubes. Décimo, vendrá para restaurar todas las cosas. Hechos 3:21, que ya lo he leído. Tanto en el cielo como en la tierra, para restaurar todas las cosas. Y 11º lugar, vendrá para traer el galardón a sus siervos. Abra tu Biblia, Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. Y he aquí que yo vengo pronto, y mi galardón está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Él vendrá para recompensar a cada uno. ¿Cuál cada uno? La iglesia. La iglesia no participará del gran juicio del trono blanco, es para los impíos. Y los que no fueron escritos en el libro de la vida fueron echados en el lago de fuego, es para los impíos. La iglesia será juzgada antes, cuando comparecerá delante del tribunal de Cristo para recibir los galardones. En los estudios futuros nosotros vamos a estudiar eso. Él vendrá para traer salvación a aquellos que le esperan. Pero son dos fases. Mira bien, la segunda venida de Cristo no es llamada segunda o tercera, es segunda. Son dos venidas en una sola, que se lleva el nombre segunda. La segunda venida de Cristo posee dos fases o dos etapas. Primero llevará a nosotros y después regresaremos con Cristo, después de la gran tribulación, en la orden cronológica. En la palabra de Dios, cronológica, en la orden de los hechos, es así. Después de 7 años de estar viajando por el espacio y mirando la gloria de Dios como iglesia, quedaremos en los siguientes estudios. Voltaremos con Cristo a la tierra para reinar con Él por 1000 años. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reyes y sacerdotes. Reyes, reinaremos con Cristo. Administraremos planetas, administraremos naciones, seremos responsables por naciones. Sacerdotes, las 12 tribus de Israel serán representadas en nosotros, y nosotros seremos sacerdotes, cabeza de naciones, porque reinaremos con Él. Primero, en la orden cronológica,
Primero habrá una gran tiniebla mundial. Abra tu Biblia en Salmo 18:9. Salmo 18:9. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Inclinó los cielos y descendió, y habrá densas tinieblas debajo de sus pies. Eso después de la gran tribulación, cuando Él venga para restaurar el reino de Israel. Zacarías capítulo 14, versículos 6 y 7, como dijimos ayer, y habrá ese día, será conocido como el día del Señor, día de oscuridad, día de angustia, día de dolor. Isaías capítulo 13, el versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré el mundo por su maldad, y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y la altivez de los fuertes. Cuando Él viene para juzgar a las naciones y para restaurar el reino de Israel, entonces aparecerá en segundo lugar el señal de Cristo en los cielos, Cristo y su iglesia. Mateo 24:30. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Eso es después de la gran tribulación. Le vendrá con la iglesia, aparecerá su señal. Como yo dije ayer, será vía satellite. El mundo entero lo verá, el Señor en su gloria y en su poder. Vía satellite. ABC News, CBS News, vía satellite. Él aparecerá con sus ángeles y su iglesia en gloria, los miles y de millones en línea para juzgar a las naciones. La bienaventuranza gloriosa de la iglesia. Qué llamado nosotros somos, como decía Pablo, para que entendáis vuestro llamado, para que entendáis cuán gran llamado ha sido vosotros llamado en Cristo. Tercero, Cristo vendrá con su iglesia en caballos blancos, y todo el ojo lo verá. Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 19 y el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y lo que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Jesucristo. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito en que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de su ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. ¿Quién es? Nosotros. Juan dijo, y vi una gran multitud vestida de lino finísimo que cantaba y la alababa. Somos nosotros. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Nosotros vendremos con Cristo para siempre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. Alabado sea su nombre. Entonces en cuarto Él vendrá y hará guerra contra el anticristo. Capítulo 19 y el versículo 19. Y vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos. Este es el anticristo con Rusia y todos los ejércitos en la batalla del Armagedón en el monte Megido, al norte de Israel, al oeste de Galilea, al sur del Líbano, reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y su ejército. Quinto, ahora Cristo destruye al anticristo con el soplo y la espada de su boca. Segundo Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 8. Segundo Tesalonicenses 2 y el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Alabado sea su nombre para siempre. Y Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del cordero, que montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Esos son los enemigos de Israel, Rusia, y todos los enemigos de Israel, que serán destruidos en el resplandor de su venida en la segunda aparición del Señor Jesucristo. Sexto, ahora el anticristo es echado en el lago de fuego juntamente con el falso profeta.
Apocalipsis 19 y el versículo 20. Y la bestia fue apresada o prendida, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, el 666, y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Séptimo, ahora Satanás es preso por 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 1-3, orden cronológica. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Octavo, no solamente Satanás será preso, pero todos los demonios del infierno y todas las huestes de Satanás. Isaías capítulo 24 y el versículo 21. Isaías capítulo 24 y el versículo 21. 24, 21 y 22. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto. ¿Cuál es el ejército de los cielos en lo altos? Pablo dijo: no tenemos lucha contra la carne y sangre, pero contra los espíritus de la maldad en las regiones celestiales, en el segundo cielo. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. El Señor destruirá todo el imperio demoníaco y lo enviará para la destrucción. Nono, ahora Satanás es echado en el lago de fuego. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 20. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por todos los siglos. Amén. Para siempre. Eso será después del milenio. El milenio terminará con una rebelión satánica. El diablo levantará una rebelión satánica en contra de Dios, pero Dios lo destruirá y lo enviará al lago de fuego. 10º lugar, ahora los ángeles quitan todos los impíos de la tierra, la limpia. Mateo capítulo 13 y el versículo 41. Mateo capítulo 13 y el versículo 41. Y enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, y recorrerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. Limpiará la tierra. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Compárese a 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 a 11. 11º lugar, ahora Jesús descenderá en el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14 y el versículo 4. Zacarías capítulo 14 y el versículo 4. Y se firmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. 12º. Ahora empieza el juicio de las naciones. Joel capítulo 3 y el versículo 2. Joel capítulo 3 y el versículo 2. Ahora empieza el juicio de las naciones. Y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafá. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ahí entrará en juicio las Naciones Unidas y todos los decretos y todas las leyes, todos los votos, todos los países que votaron contra Israel. Dios los maldecirá y los destruirá, incluyendo los Estados Unidos de América. Isaías capítulo 2 y el versículo 4. No se olvide que Estados Unidos ya votó 4 veces contra Israel, my friend. Isaías capítulo 2 y el versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas y arado, sus lanzas en hoces.
No alzará espada nación contra nación, ni adiestrarán más para la guerra. Eso será el inicio del milenio, el fin de todas las cosas. Acuérdese, porque es el juicio de las naciones a causa de mi pueblo, a causa de Israel, a causa de mi heredad, que vosotras naciones le esparcieron por el mundo. Se olvida. Causa de Israel. Mateos capítulo 25, versículos 31 a 46. Y él descenderá, y él pondrá los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha, y juzgará las naciones. Acabamos de leer. 13. Ahora Cristo es coronado rey de toda la tierra. Zacarías capítulo 14 y el versículo 9. Zacarías capítulo 14 y el versículo 9. Y Jehová será rey sobre la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. 14. La iglesia recibirá el reino. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 26. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 26. Esa es orden cronológica. Esa es toda la orden cronológica de la Biblia de la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso se lleva muchos años para estudiar y usted lo está recibiendo for free. Apocalipsis 2:26. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. La iglesia. Daniel capítulo 7 y el versículo 17. Daniel capítulo 7 y el versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. 4 reyes. Voy a hablar con eso en los estudios que vienen. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quién es? Tú y yo. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Para siempre reinaremos con Él, para siempre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, la última parte del versículo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quién es? Nosotros. Y vi las almas decapitadas por la causa del testimonio de Jesucristo. ¿Quién es? Los salvos durante la gran tribulación, que serán salvos y darán su propia vida y no dejarán marcarse con el 666 de la bestia. Los que no habían adorado la bestia ni su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y sus manos, vivieron y reinarán con Cristo 1000 años. O reinaron con Cristo 1000 años. En la segunda venida de Cristo, segunda venida, después, no ahora, cuando Él viene para su iglesia, la segunda etapa, después de la gran tribulación, segunda venida vendrá para la iglesia y después destruirá a los enemigos de Israel, en la segunda fase. Todas las naciones comparecerán delante de Él, y en aquel día todas las naciones estarán peleando en contra de Israel, tomarán Jerusalén, las casas serán invadidas, las mujeres violadas, y la mitad de la población será echada fuera de Israel. Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 14. Apocalipsis 17 y 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que estaban con Él son llamados elegidos y fieles. Pelearán con el Cordero. Apocalipsis 19, versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Pelearán. Jesucristo destruirá a los enemigos de Israel. Zacarías capítulo 14 y el versículo 2. Usted ve, usted tiene que entender algo en la escritura y en las profecías, que las profecías no están en solo un libro o no están en un lugar. Usted tiene que ir en toda la Biblia, porque una hay compatibilidad con la otra. No se puede correr un solo versículo y hacer de él. Hay que ver el contexto, hay que conocerla toda. Zacarías capítulo 14 y el versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir a Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en el cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Segundo, Cristo vendrá y peleará con sus enemigos con piedra, hielo, ceguera y locura. Zacarías capítulo 12 versículo 3 en adelante. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se firmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos. Versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal.
Oiréis de la manera que oíste por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos, tú y yo, la iglesia. La iglesia. Y la tierra será destruida entonces con una gran explosión atómica. Versículo 12 de Zacarías 14, que lo dije ayer. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearen contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos en sus pies, y se consumirán las cuencas de sus ojos, y su lengua se pudrirá adentro de su boca. Tercero, morirán 2 personas de cada 3 en el Armagedón. Zacarías capítulo 13 y el versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas, y se perderán más la 1/3 parte que quedará en ellas. 2/3 partes de cada 3 personas, 2 morirán en la batalla del Armagedón. Y meteré en el fuego en la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro, y invocará mi nombre, y yo le diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Israel. Cuarto, la tierra quedará llena de muertos. Salmo 110 y el versículo 6. Salmo 110 y el versículo 6. Juzgará entre las naciones y llenará la tierra de cadáveres. Quebrantará las cabezas de muchas naciones. Llenará la tierra de cadáveres. ¿Sabe cuántos meses llevarán para enterrar todos los muertos? 7 meses. Para enterrar todos los muertos. Israel llevará 7 meses para enterrar todos los muertos que subieren en contra de Israel. 7 meses. La Biblia dice que en aquel día la sangre dará por la boca de los caballos, por el freno de los caballos, y la sangre será como el mar y como el río. Los enemigos de Israel. Nahum capítulo 3 y el versículo 3. Nahum capítulo 3 y el versículo 3. Jinete enhiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza, y multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y sus cadáveres tropezarán. Cadáveres sin fin, y sus cadáveres tropezarán. Esta será la mortandad de las naciones que se levantarán en contra de Israel en el fin. Todas las naciones, todos. Quinto, muy pocas personas escaparán en ese día. Isaías capítulo 24 y el versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, ¿qué causa? Todos los que se levantaron contra Israel durante toda la existencia de su historia. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Muy pocos se salvarán en este día. Solo el Israel convertido se salvará en este día, porque las naciones serán destruidas en el valle del Armagedón. La última vez que estuve en Israel yo saqué 368 slides, películas, del valle del Megido, del valle del Armagedón, de donde se irán a manobrarse los tanques, los aviones, y es algo increíble como la tierra está siendo aplanada. ¿Aplanada? Para recibir la batalla del Armagedón. Las 2 fases de la segunda venida de Cristo. Primero, lo repito muchas veces para que usted entonces pueda grabar en su mente. Billy Graham dijo: cuando usted repite una vez, la ala de la izquierda prende. Cuando usted repite 2 veces, la ala de la derecha prende. Cuando usted repite 3 veces, la iglesia entera prende. La segunda venida de Cristo, Él posee 2 fases. Primero, Él vendrá para arrebatar la iglesia. Ahora, después regresará nuevamente para reinar con su iglesia en el milenio. Después de la gran tribulación, antes del juicio de las naciones. Mira bien la cronología de la venida de Cristo. Eso es tremendo. Mire bien qué tremendo es esto. Primero, en el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo vendrá soltero. 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 2. 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado como un esposo, para presentarlos como virgen pura a Cristo. Primero Él vendrá soltero en el arrebatamiento de la iglesia. Pero después de la gran tribulación,
Él vendrá casado. Judas, versículo 14. Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, viene el Señor con sus santas y decenas de millares de ángeles. Santas y decenas, millares de ángeles. Tú y yo, los santos del Señor. Primero Él viene soltero, después Él viene casado. Segundo, en el arrebatamiento Él vendrá como un relámpago. Mateo 24, 27. Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero en su segunda venida, Él vendrá despacio y Él vendrá sobre las nubes. Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Entonces se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese después de la gran tribulación. Tercero, en el arrebatamiento de la iglesia Él vendrá secretamente. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón de la noche, secretamente. Pero en su segunda venida, después de la gran tribulación, Él vendrá visiblemente. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7. Apocalipsis 1:7. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Amén. Él vendrá visiblemente, vía satellite. Cuarto, antes Él vendrá, para arrebatar a la iglesia, vendrá antes del anticristo. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 3. 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estamos en ella. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, siéndose pasar por Dios. Y vendrá antes del anticristo. Vendrá antes del anticristo. Mire bien, mire bien, mire bien. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Que ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. La iglesia. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. La iglesia sube y el anticristo se manifiesta después. Entonces en la segunda venida, después de la gran tribulación, Él vendrá después del anticristo. Según Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Después de la segunda venida. Quinto, en el primer arrebatamiento, en su primera venida, Él vendrá para la iglesia. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, ya le dice a usted. Pablo dijo, los muertos primero, y nosotros que estuviéramos vivos seremos arrebatados con el Señor en el aire. Pero después, Él vendrá por Israel. Israel en la Biblia es una cosa, la iglesia es otra cosa. No se puede añadir profecías que es solo para Israel o para la iglesia, de mezclar las dos. La iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Son dos cosas distintas. Podemos decir que somos el Israel de Dios porque nosotros fuimos injertados en Él. Pero Israel es Israel. La iglesia es la iglesia. Son dos cosas distintas. Primero vendrá para la iglesia, después Él vendrá para Israel. Romanos capítulo 11 y versículo 25. Romanos capítulo 11 y el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en el desterramiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire bien, la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la iniquidad. Israel entero será salvo. Cuando Dios quite entonces el velo de los ojos de la ley mosaica, del judaísmo ortodoxo, y Él se presente como Yeshua y Mashiach, se presente como Mesías, e Israel se convertirá al Señor.
En la primera venida, en el arrebatamiento de la iglesia, Él vendrá hasta las nubes. Sexto lugar, hasta las nubes. 1 Tesalonicenses 4:7. Y vendrá hasta las nubes. Nosotros nos encontraremos en las nubes. Pero después de su segunda venida, después de la gran tribulación, Él vendrá con las nubes. Apocalipsis 1:7. El que viene con las nubes y todo el ojo lo verá. Séptimo, en el primer arrebatamiento Él vendrá con trompeta de Dios. 1 Tesalonicenses 4:16. Y vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y después de la gran tribulación, en su segunda venida, de segunda etapa, Él vendrá con trompeta de ángeles. Mateo 24 y el versículo 31. Mateo 24 y el versículo 31. Y enviará sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo a los otros. Estos escogidos son Israel. No lo aplica a la iglesia que no es. Ese es Israel. Usted ya va a estar con Dios, a no ser que usted se quiere quedar en la gran tribulación. Pero ese es Israel. ¿Quién es el pueblo escogido de Dios? Israel. Entonces vendrá y se juntará a sus escogidos. Mira bien que dice, de los cuatro vientos de la tierra, Israel ha sido dispersado por todo el mundo. Y los juntará en todo el mundo y los llevará para Él. Para Él. En octavo lugar, cuando Él... octavo, el primer arrebatamiento, cuando Él viene, Él vendrá por los últimos. ¿Quiénes son los últimos? Tú y yo. Tú y yo somos los últimos. Mateo capítulo 20 y el versículo 16. Mateo 20 y el versículo 16. Así que los primeros serán postreros, Israel. Y los postreros serán primeros, nosotros. Porque los que son llamados, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Ahora entiende la escritura. Mira bien. Los primeros serán postreros. Israel era primero y será postrero. Y los postreros serán primeros. Tú y yo, porque lo recibimos, seremos primeros. Israel será después. Así se aplica esa escritura. Mira bien. Vendrá por los últimos, el primer arrebatamiento, tú y yo. Pero después vendrá por los primeros. Mateo 20:16. ¿Quiénes son los primeros? Israel. Israel es primero. Siempre tuvo el primado. Israel es primero. Los últimos serán los primeros. Nosotros que creemos en Él. Israel no creyó porque era plan de Dios para endurecer el corazón de ellos para que los gentiles pudieran recibir la salvación. No. Vendrá por los santos. Nosotros, la iglesia, en el primer arrebatamiento. Vendrá por los santos, su primera venida. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 3. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Esta es la iglesia, los que durmieron en Él. Vendrá por sus santos. Segundo, después de la gran tribulación, Él vendrá con sus santos, que es distinto. Zacarías capítulo 14 y el versículo 5. Zacarías capítulo 14 y el versículo 5. La última parte, la última frase. Y vendrá Jehová mi Dios y con Él todos sus santos. Esta es la iglesia después de la gran tribulación, su segunda etapa. Décimo, el primer arrebatamiento, la primera vez que Él vendrá y volverá al cielo. 1 Tesalonicenses 4:14, Él vendrá, nos esperará en las nubes y Él retornará al cielo para nos llevar a la nueva Jerusalén. Pero después, en su segunda venida, después de la gran tribulación, Él vendrá y se quedará para juzgar las naciones. Zacarías capítulo 14, versículo 1. He aquí que Jehová viene y en medio de Él, de ti, serán repartidos tus despojos. Él viene para juzgar a las naciones y Él se quedará. Porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén y para juzgarlas, como ya hemos leído. Vendrá y se quedará para juzgar las naciones. Y después que le juzgue a las naciones, la batalla de Armagedón, entonces empieza el milenio. En 11º lugar, cuando Él viene en el arrebatamiento de la iglesia, Él vendrá para juzgar a la iglesia, para dar el galardón a la iglesia. 2 Corintios capítulo 5, el versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, el versículo 10.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta es la iglesia, el tribunal de Cristo. 1 Pedro capítulo 4 y versículo 17. 1 Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, que es la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el Evangelio de Dios? Este es el primero. Después, en su segunda venida, en el segundo arrebatamiento, Él vendrá no para juzgar a la iglesia, pero para juzgar las naciones. Joel 3:2 que tú y yo leemos. Y entrará en juicio en el valle de Josafat. Y juzgaré las naciones de acuerdo a lo que han hecho con mi pueblo Israel, mi heredad, que han esparcido por todas las naciones. Mateo 25, 31 y 32. Él descenderá de su gloria, se sentará en su trono y juzgará las naciones. Y pondrá los cabritos a la izquierda, los impíos, y pondrá las ovejas a la derecha. Israel. No confunda eso con iglesia, porque eso no es iglesia. Esto es Israel. 12º, en el primera vez que viene Jesucristo, Él vendrá antes de la gran tribulación. 1 Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 10. Él vendrá antes de la gran tribulación. 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos librará de la ira venidera, de la gran tribulación. Hay tres opciones y todavía no es el estudio de la gran tribulación, pero yo quiero que usted entienda. Algunos teólogos dicen que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Otros teólogos dicen que la iglesia será arrebatada en el medio de la gran tribulación. Otros teólogos dicen que será arrebatada después de la gran tribulación. Pero la Biblia dice que nos librará de la ira venidera. Yo me voy con el primero. Yo me voy en el primer viaje. Primer viaje me voy yo. Si ellos quieren quedar, es el problema de ellos, pero yo me voy. Si entonces la iglesia tiene que pasar entonces y se quedar hasta la mitad de la gran tribulación, como dice algún teólogo, para ser purificada, entonces el sacrificio de Cristo fue en vano. Porque entonces la iglesia tiene que ser purificada de nuevo. Y la Biblia dice, Él se ofreció una sola vez y nos purificó para siempre por su sangre. Y si Él viene después de la gran tribulación, que la iglesia tiene que pasar todas las calamidades y los juicios, entonces el cuerpo será desmembrado como es el cuerpo. Entonces unos subirán y el cuerpo estará desmembrado porque es el cuerpo de Cristo. Entonces unos subirán, los brazos, las piernas y el cuello se quedará. Entonces tiene que negar entonces la estructura. O nosotros subimos una sola vez, o nosotros entonces no subimos ninguna vez. Porque si vamos a subir después de la gran tribulación y la iglesia es el cuerpo de Cristo, después ella se va a casar, Cristo no va a casarse con una esposa que está desmembrada. Él tiene que casarse con un cuerpo perfecto. Por tanto nos vamos antes de la gran tribulación, nos vamos para arriba, para la gloria, nos vamos para arriba. Daniel capítulo 12, el versículo 1 y 2. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la gran tribulación, al cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Alabado sea tu nombre para siempre, para siempre. Isaías 57 y versículo 1, la última parte. Mire bien qué profundo es esta escritura. Isaías 57, 1, vamos a leer todas. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Perece, él muere en la tierra antes de la venida de Cristo. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción o antes de la aflicción, antes de la ira, antes de la gran tribulación es quitado el justo. Y nos vamos para arriba. Entonces, después de la segunda venida, después de la gran tribulación, Él vendrá después de la gran tribulación. Mateo 24, 30, ¿no es que hemos leído? Y después de estas cosas, o después de que eso aconteció, entonces después de esto aparecerá el señal del Hijo del Hombre en el cielo, después de la gran tribulación. Vamos a leer Mateo 24, 30, vamos a leer. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, entonces, después de la gran tribulación.
Mateos 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación. E inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días. Entonces el versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Porque la iglesia durante los 7 años de la gran tribulación estará volando por el espacio y mirando la gloria de Dios. 7 Years Tour. Un tour de 7 años. La iglesia es representada en Enoc, que fue arrebatado antes del diluvio. Génesis capítulo 5 y el versículo 24. Génesis 5, 24. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Nosotros somos representados en Enoc, que fue arrebatado. ¿Por qué? Porque después que él fue arrebatado, ¿qué vino? El diluvio de Noé, que es la gran tribulación. Después entonces vendrá el diluvio y la gran tribulación. Por eso la Biblia dice, así como fue en los días de Noé. Comían y bebían y dándose casamiento hasta que vino el diluvio y no apercibieron. El diluvio es la gran tribulación. Nosotros no somos representados en Noé, somos representados en Noé por el bautismo, pero no somos representados en Noé en el diluvio, porque la iglesia no pasará el diluvio. La iglesia fue sacada para sí. Dios la sacó para sí, Kadosh, la sacó para sí, para ser un pueblo exclusivo. Entonces, ¿de qué sirve